Esta tercera y última mesa redonda de la jornada, que trata sobre los planes de pensiones de empleo, está moderada por Marcos Moreno, Business Development Manager de AON, e intervienen en ella Araceli Velasco, subdirectora adjunta de promoción de fondos de pensiones de empleo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elisa Ricón, directora general de Inverco, Paloma Fernández, responsable del área de Previsión Social Complementaria de Comisiones Obreras de Cataluña, y Carlos de Pablo, secretario de Política Institucional de UGT de Cataluña. Si eres tan amable, Marcos, tienes la palabra. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí. Gracias por contar con AON para moderar esta mesa. Creo que el Observatorio y la Universidad de Barcelona hacen una gran labor por el tema de las pensiones. Nos preocupa bastante el asunto y apoyamos desde luego desde el sector toda la iniciativa que se pueda llevar a cabo en este sentido. Por lo tanto, agradecimiento. Yo lo reflejo en Jordi, que es el que más conozco y además le tengo a la mano. Bueno, yo iba a hacer una presentación inicial, pero ya la han hecho de los ponentes, con lo que me voy a ahorrar esa parte y seguro que por tiempos lo vais a agradecer. Tengo un problema serio para presentar un poco el panel, porque claro, todos los temas que tenía anotados pues están pisados. Es decir, tengo muy pocas cosas originales, por lo que espero que los compañeros de la mesa me saquen un poquito, me ayuden un poquito con alguna aportación. Bueno, aún así voy a hacer un par de referencias que creo que son interesantes. Bueno, por una parte, efectivamente, en la ley 1222 del 22 ya, o sea, ya hemos recorrido 2 años con un cambio de normativa. Yo, desde mi punto de vista, es una opinión personal, creo que a pesar de que se han desarrollado algunas cosas, queda mucho por hacer. Es decir, creo que tenemos mucho trabajo todos los que operamos en este mundo. Sí es verdad que tenemos el plan de la construcción, y me ciño ahora un poco a los sectoriales, pero no se ha visto que eso se haya copiado. Es decir, ¿era fácil copiarlo o no era fácil? Aquí tenemos hoy una mesa muy rica en opinión de trabajadores. Espero que ellos nos den alguna clave. Por otra parte, evidentemente faltan cosas para desarrollar para que estos planes sectoriales funcionen un poco más, digamos, más dinámicamente. Les preguntaré hoy por esta cuestión, a ver si nos dan alguna clave, para que también las instituciones que están escuchando también tomen nota y a ver si podemos entre todos darle un empujón. El tema de educación financiera, ¿qué decir? Todo el panel anterior se puede resumir en eso, ¿no? Es decir, en España tenemos un largo recorrido en esto. No solamente creo que es la gente que estamos ya más mentalizados, que estamos ya en los 50 o 50 y alguno, que es donde te pegas el susto, sino también yo creo que es un tema de aula. Es decir, la universidad, no solamente en economía, en cualquier área de la universidad, debería disponerse de unos conocimientos mínimos de economía. Y cuando hablo de economía no hablo de la macro ni de la micro, estoy hablando de la economía doméstica, que es donde yo creo que está el truco. En el panel anterior se ha hecho alguna referencia muy buena en este sentido. Si sabemos manejar nuestra economía de bolsillo, entenderemos muchas veces cómo funciona el ahorro. Y yo creo que hay una de las claves importantes. Desde los chicos pequeños, yo tengo 2 chicos pequeños, ya les estoy diciendo que ahorren para la pensión. Entonces, igual es un poco temprano, pero ya lo van cogiendo, creerme. Bueno, a una referencia más rápida. 2 cosas que tenemos que tener muy claras. Yo creo que hoy en día hemos entendido muy bien que teníamos que manejar la tecnología. Todo el mundo ha cogido el móvil, todo el mundo ha manejado las redes, todo el mundo funciona en ese nivel y, sin embargo, en la economía no. ¿Por qué? Yo no lo sé. Quizás algún sociólogo podría explicarnos. Quizá da más alegrías la tecnología que la economía, ¿no? Pero bueno, a esto tenemos que aprender. Es interesante, bastante interesante abordarlo desde esa óptica. Y por terminar, y esto es opinión personal, yo creo que para lograr un objetivo de promoción o de fomento del ahorro en los niveles en los que nos toca hoy, que estamos hablando de los planes de pensiones de empleo, para mí hay tres elementos que no están bien desarrollados, que falta mucho por recorrer, y uno que quizás es el que sí que se ha hecho un poco mejor, y empiezo por el último, que son los instrumentos. Es decir, instrumentos tenemos muchos instrumentos, igual demasiados, también se ha dicho hoy, no todos conocidos, no todos utilizados, no todos bien rematados, es decir, hay mucho trabajo que hacer a nivel fiscal, a nivel normativo de todo tipo, pero me quedo con los 3 primeros. Conocimiento financiero,
no hay conocimiento financiero. Los que estamos aquí sabemos un poco, los que están fuera de aquí saben muy poco. Conciencia del ahorro, tampoco la tenemos. Tradicionalmente se conciencia muy mal en las aulas, en las casas, en las familias, para este asunto. Y el tercero, la capacidad financiera. Evidentemente, si no hay euros, no hay ahorro. Eso lo tenemos todos claro. Yo creo que aquí los sindicatos en este punto sí darán un poquito de lo suyo, como corresponde. Y, por lo tanto, para lograr un poco el impulso, yo diría que con esos 4 podríamos entenderlo. Quizás el del instrumento, que es el que más desarrollado está, es el menos necesario ya, puesto que ya están puestos los mimbres. Y dicho esto, pues voy a pasar a hacer la primera ronda de preguntas. Es una pregunta genérica para todos. Si os rogaría algo de brevedad. Me gustaría que en una primera pasada nos contéis primero qué hace vuestra organización o vuestro organismo respecto a las pensiones. Hablamos de planes de pensiones de empleo. ¿Qué preocupa y ocupa a estas organizaciones? Es decir, que nos digan en unos breves titulares cuáles son los puntos clave desde la óptica de cada una de esas organizaciones y si prevén que la incorporación de los planes simplificados es realmente el vehículo para potenciar el desarrollo de los planes de empleo, de forma un poco genérica e introductoria. Empezaría, si os parece bien, por Araceli y vamos pasando la palabra. Hola. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por parte del Observatorio. En este año ya no recibimos el premio Gracias, como fue el año anterior, pero bueno, fue un premio recogido por la labor que se hizo a través del Ministerio de Inclusión por la aprobación de la Ley 12/2022, que vino a recoger Manuel Álvarez, que seguro que nos está siguiendo por streaming. Bueno, en primer lugar, las funciones de nuestro organismo dentro del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en concreto en la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, se encuentra la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en la que se integra la Subdirección General de Promoción de Fondos de Pensiones de Empleo, que tiene un nombre muy largo, y que se constituyó en el año 2022. En este caso, las funciones principales de esta subdirección son el estudio, análisis, seguimiento e informe sobre los instrumentos de previsión social complementaria para su desarrollo, coherencia y compatibilidad con el sistema de prestaciones de la Seguridad Social. Esta era una competencia que se integró para dar pie a la aprobación posterior de la Ley 12/2022. En colaboración también con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, trabajamos en cuestiones de desarrollo normativo, como ha sido en su momento la Ley 12/2022 y posteriores modificaciones tanto del reglamento como órdenes ministeriales. Y también constituye una base de su trabajo funciones relacionadas con la figura de la Comisión Promotora y de Seguimiento, que, como ustedes sabrán, es una comisión interministerial que está compuesta por 9 miembros de alto rango de la Administración Pública, interministerial porque conforman de estos 9 miembros 5 ministerios, tales como el Ministerio de Seguridad Social, Economía, Hacienda, Transición Ecológica y Trabajo. ¿Cuál es la función que tiene la subdirección dentro de la labor de la Comisión Promotora y de Seguimiento? Por un lado, le asiste en el ejercicio de sus funciones, puesto que, aunque son expertos en su materia, puede que la propia función del desarrollo de los fondos de pensiones puede que le sea más ajeno, por ejemplo, en el caso de transición ecológica. Y también le asiste como la Secretaría, es la Secretaría de la Comisión Promotora y de Seguimiento. También otras funciones que tiene la Comisión Promotora y de Seguimiento, que han sido de gran importancia para el desarrollo de sus tareas, han sido la aprobación en mayo de 2023 del Marco Común de Estrategia de Inversión, que este es un marco que se estableció también en la aprobación de la Ley 12/2022, que era necesaria para establecer el marco de actuación de los fondos de promoción pública. También fueron los encargados de la selección de las entidades gestoras y depositarias, estas 5 gestoras que fueron las licitadas en un proceso arduo que nos ocupó la actividad entre junio y agosto de 2023. Y también fueron nombrados los miembros de la Comisión de Control Especial en noviembre de 2023. Además, como comentaba, las labores de la Subdirección General se inscriben dentro de la realización de las actuaciones preparatorias de la promoción de estos expedientes de licitación
Y finalmente, como comentaba, la cooperación en materia de fondos de promoción pública junto al Ministerio de Economía, materializado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. En este punto, remarcar que las funciones de nuestra subdirección en ningún caso invaden competencias de la Dirección General de Seguros, más bien las complementan y cubren todo el espectro de los fondos de pensiones de empleo. Con respecto a las cuestiones que nos preocupan y que nos ocupan, pues actualmente la Subdirección General se está encargando de cuestiones en el ámbito normativo. También estamos trabajando en el desarrollo de la plataforma digital común, que, como ustedes sabrán, es aquella herramienta que también se incluye en la Ley 12/2022, a través de la cual se va a permitir que aquellos partícipes, promotores y público en general que tenga necesidad de conocer del aspecto de los fondos de promoción pública, pues acerquen esa información. También se atienda a consultas o dudas en nuestro ámbito de competencias. Y también hacemos un seguimiento constante del estado de los planes simplificados, con especial relevancia en los planes de autónomos y en los planes de la construcción. Con respecto a los aspectos que nos pueden preocupar, bueno, pues destacar que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el componente 30, la reforma 5, se establecieron un conjunto de compromisos con Europa, tales como alcanzar la cifra de los 13 millones de trabajadores, de personas ocupadas con planes de pensiones de empleo, y a lo largo del tiempo, a largo plazo, alcanzar el 80%, o bien alcanzar límites del PIB antes de la aprobación de la Ley 12/2022 inferiores al 3%, para que alcancen progresivamente el 18 y el 31% del PIB en 2050. Además de quitar esa información de que 3 de cada 4 autónomos desconocen del hecho de la existencia de los planes de pensiones de empleo, o que 3 de cada 4 empresas tampoco conozcan de este tipo de instrumentos. Para ir cerrando, ¿cómo se visualiza la situación actual y cómo se prevé que evolucione? Pues desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se valora muy positivamente la situación actual de los planes de pensiones de empleo. Recordar que en estos 3 últimos años pues la elaboración normativa ha sido muy intensa, y con la Ley 12/2022 pues, de gran relevancia han sido, por una parte, los planes de empleo simplificados, que en el caso de los autónomos han tenido una gran acogida. Con datos de la Dirección General de Seguros, se cuenta con más de 32.000 partícipes y con un patrimonio acumulado de más de 110 millones de euros. En el caso de los planes sectoriales, pues citar evidentemente el gran referente que ha sido el Plan de la Construcción, que se formalizó el mes de febrero de este año, y que actualmente tiene ya casi 60.000 empresas adheridas y que cubren casi 600.000 partícipes trabajadores. Con respecto a la previsión de la evolución, pues bueno, entendemos que en el caso del sector de la construcción se tendrán que llegar a alcanzar el 100% de aquellas personas trabajadoras del ámbito de aplicación del 7º Convenio Nacional de la Construcción, y una consecuente evolución también de la adhesión de los autónomos a los planes simplificados. Para ir cerrando, pues como iniciativas que se están trabajando actualmente por parte del Ministerio, citar una modificación normativa que vamos a realizar en los breves tiempos con respecto a la disposición adicional 47ª de la Ley General de la Seguridad Social, en la que se pretende adecuar a la práctica esa reducción de cuotas que ya se vino aplicando desde la entrada en vigor de la Ley 12/2022, pero por diferencias en su aplicación de la Seguridad Social con respecto a las aportaciones que se realizan efectivamente a los planes de pensiones, generaban divergencias en su objetivo fiscal. Finalmente, también citar las actuaciones que estamos desarrollando de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias. Se firmó el año pasado un memorando de entendimiento en el que se ha generado una gran cantidad de trabajo conjunto. Actualmente se está trabajando en un borrador de especificaciones para facilitar a aquellas entidades locales que quieran incluir en favor de sus trabajadores un plan de pensiones de empleo.
especificando 3 posibles escenarios. Entidades locales que promueven su propio plan de pensiones de empleo que se adscriba a un fondo de promoción pública, entidades locales que se adhieren a un plan de pensiones de empleo ya existentes dentro de los fondos de promoción pública y, finalmente, aquellas entidades locales que ya tienen su propio plan de pensiones de empleo y que lo desean movilizar de un fondo de promoción privada a uno de promoción pública. Y ya no me extiendo más. Disculpa. Gracias, Araceli. Elisa, cuando puedas. Muy bien, Marcos, pues muchas gracias. Es verdad que lo tenemos un poquito difícil, los que hablamos al final, pero bueno, tenemos una ventaja, que es que también podemos hablar de lo que habéis hablado los anteriores. Y me voy a pegar un poquito a esto y te voy a pedir también, porque sé que la mesa es sobre sistema de empleo, pero han sobrevolado algunos comentarios sobre el sistema individual y yo creo que el reconocimiento al buen trabajo que se hace en el sistema individual pues merece que me dejes por lo menos 3 minutos o 4 para que comente alguna cosa de cierre. Bueno, desde el sector bueno, empiezo presentándome, Elisa Ricón, directora general de Inverco, y nosotros nos dedicamos precisamente a gestionar los recursos económicos de los planes de pensiones, a que esos recursos sean rentables y que, por lo tanto, las pensiones del futuro complementarias pues sean más altas. Entonces, para nosotros una ley de impulso del sistema de los planes de pensiones de empleo pues fue una magnífica noticia. Fue una magnífica noticia principalmente por 2 cuestiones. Primero, porque nos permitió superar un debate que veníamos arrastrando, que parecía siempre enfrentar lo público con lo privado, lo que es para ricos y lo que no es para ricos, y llegamos a otro nivel de diálogo mucho más evolucionado, mucho más moderno y mucho más parecido al de los países al que queremos parecernos, en el que simplemente entendemos que esto no es a elegir, no es a sustituir, es a complementar, y que por lo tanto cuanto más tengamos en las 3 partes, mejor para todos, porque estamos hablando, como decíamos esta mañana, de el bienestar, de nuestro bienestar del día de mañana. Entonces, a partir de ahí, la medida nos pareció fenomenal y también nos pareció muy bien la arquitectura regulatoria que este sistema establecía, porque establecía de alguna manera las economías de escala en los planes de pensiones, es decir, a través de la garantía que supone la negociación colectiva, hacer que todos los trabajadores de todas las empresas de un sector pudieran tener la cobertura de un plan de pensiones. Y todo esto fueron magníficas noticias y lo siguen siendo. Lo que pasa es que luego hay que ser también realista y aterrizar un poco las cifras y cuáles eran los objetivos y dónde estábamos. Y aquí pues Araceli ha planteado cuáles eran estas cifras. Yo me voy a referir a la cifra de partícipes porque la de activos va asociada a otras cuestiones, pero los partícipes son las personas que ya están dentro y que no solamente están consiguiendo incrementar el día de mañana su pensión, sino que además están aprendiendo, se están familiarizando con el día de su jubilación, están teniendo otras muchas ventajas adicionales. El objetivo era en el 2030 llegar a 13,5 millones de partícipes y lo que hemos visto es un incremento de 600.000 que básicamente viene del plan de la construcción. De nuevo, magnífica noticia que exista y que haya muchos más deseablemente, y el resto pues básicamente son de los planes de autónomos que ya hoy van sabiendo que pueden aportar 5.750 euros a los planes para autónomos simplificados y no los 1.500 a los que se quedó reducido el límite. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues que estamos lejos de los objetivos y que, por lo tanto, habrá que tomar medidas. Cuando se hace una ley de impulso y se queda corta, pues vamos a un impulso 2.0 y es lo que en Inverco hemos planteado, y luego, si me dejas más adelante, pues hablaré un poco de cuáles son esas medidas. Pero bueno, lo que entendemos es que tenemos ahora que intentar tomar medidas en 2 ámbitos. Los planes de pensiones tienen que bajar de la ley a los convenios, y esos son incentivos potentes e incentivos sencillos. Potentes hoy por hoy no lo son, porque lo único que hemos hecho es rescatar lo que ya había y que dio de sí lo que dio de sí. La reducción en el impuesto de sociedades ya estaba y la no cotización a la seguridad social ya estaba, y además sin límites, no como ahora. Entonces, incentivos más potentes y además incentivos sencillos. Y aquí yo me voy a referir un poco a lo que decías tú de los límites, ¿no?
Si yo mañana pudiera sacar una ley que se llamara la ley del impulso del deporte, por ejemplo, imaginaos qué curioso sería que dijera, bueno, hay que salir a correr, pero solo 23 minutos. Ya no, pero es que yo corro 45, 23. Ya, pero es que a mí me gusta montar en bici, 23. Bueno, no solo 23, es que además tienes que salir con tu vecino o con tu jefe para llevarlo al caso. Y no puedes correr más que él. Entonces, de verdad, esto es impulso. Nos queda mucho recorrido. Entonces, tenemos una ley de impulso que va en la buena dirección, que es una noticia magnífica porque ha puesto de acuerdo a todos los participantes y eso ya es el comienzo del éxito, pero que ahora hay que ponerle un poquito de gasolina y eso pues a lo mejor haciéndolo solo al principio pues ya se consigue mucho. Y luego, como digo, pasamos de la ley al convenio y luego, cuando los planes estén ya en el convenio, hay que llegar a las empresas y la realidad empresarial española es de mucha micro y hace falta llegar a todas partes y para eso pues yo también quiero recordar que tenemos un sistema financiero y asegurador que tiene una capilaridad tremenda. Hace unos poquitos días presentamos la memoria social de FinRes, de las 5 asociaciones más grandes en el ámbito financiero y tened en cuenta que hay la población española, el 99,1% reside en municipios donde hay presencia física de puntos de distribución. Aprovechemos eso para que la previsión social complementaria también llegue a toda la población. Esto en cuanto a empleo. Ahora es cuando te pido los 3 minutos para el sistema individual, porque claro, se han comentado 2 cosas que tengo que por lo menos contraargumentar, ¿no? Se ha dicho en primer lugar que el motivo por el que el segundo pilar no se ha desarrollado es porque las entidades financieras han preferido desarrollar el tercero. Y solamente voy a decir 2 cosas. Las entidades financieras no pueden elegir desarrollar el segundo, porque el segundo es una decisión de los representantes de las empresas y de los trabajadores. Y así debe ser y así es. Esto es lo primero. Por otra parte, también recuerdo que ya la ley es de 2022. En el 2017, desde Inverco, se presentó un informe para estimular la previsión social complementaria en las empresas, porque entendemos que es la manera de llegar a todo el mundo y se planteaban cuestiones como el autoenrollment, se planteaban muchas cuestiones. Lo que pasa es que se pueden plantear, pero ni la decisión es nuestra, ni de regular, ni tampoco la de promover esos planes. Y por otra parte, también se ha dicho que se cobran muchísimas comisiones y que las rentabilidades son malas. Y claro, yo aquí lo primero que hago es invitar a todas las entidades que trabajáis y que hacéis vuestro trabajo con interés en esta industria, que no consintamos que estos comentarios se queden sin respuesta, porque hay muchos datos para explicar que esto no es así y también es muy importante entender qué es un fondo de pensiones, y me remito a la educación financiera de nuevo, y cuáles son los datos de rentabilidad y costes. Los costes del sistema individual están en el 1%, que es la opción barata, es decir, es el límite de gasto que puso Europa cuando desarrolló los planes europeos de pensiones personales, de manera que esto era lo que consideraba para el nivel básico. Y eso es lo que tenemos en España en el sistema individual. Tenemos un nivel de costes que no solo es transparente, porque cualquiera podéis acceder a los costes de vuestro plan, del conjunto del sector y además siempre para las mismas fechas. Es decir, no los cambiamos para que salga mejor o peor según el periodo elegido, sino que es completamente transparente y público, alineado con lo que tenemos en Europa. Pero es que además luego tenemos los costes y tenemos la rentabilidad. ¿Y la rentabilidad qué es? Pues la rentabilidad es el resultado de las inversiones menos los costes. Si los costes están alineados, la rentabilidad depende de las inversiones. Y las inversiones dependen en gran medida de la política de inversión y del perfil de inversor. Y venimos de un inversor tremendamente conservador. Y tradicionalmente se ha asociado la pensión al ser conservador, cuando hay que distinguir el pensionista del pensionable, y cuando uno tiene un periodo de acumulación largo se tiene que ir a momentos y a carteras pues un poco más alegres, ¿no?, como son las que proporcionan la renta variable. Entonces, lo que quiero decir aquí es que al final las rentabilidades son el resultado de las inversiones, son transparentes. Me remito hoy, sin ir más lejos, a la página 22 de Expansión, cuando habla de rentabilidad de récord en los planes de pensiones individuales, más altas este año que las de los planes de empleo.
¿Hace esto malos a los planes de empleo? Por supuesto que no, no caeré yo en ese error, porque la cuestión es que dependiendo de la composición de las carteras, las rentabilidades serán buenas o malas. Cuando estás en tipos de interés planos, si estás en renta fija, pues no puedes esperar grandes alegrías. Si estás en bolsa y sube, sí; si estás en bolsa y baja, no. Entonces, lo que quiero decir es que, igual que hemos superado el debate entre lo público y lo privado, entre el primer pilar bueno, que no caigamos en este mismo debate para el primero, el segundo y el tercero. Lo que nos recomiendan de organizaciones internacionales son 3 pilares, lo más fuerte posible, y aquí no hay buenos ni malos, lo que hay es necesidad y mucho trabajo por hacer, pues como decía Fran, todos. Muchas gracias, Elisa. Te robaré algún minuto luego para la siguiente, ¿vale? Muy bien, pues vamos con Paloma. A ver, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias al Observatorio por darnos la oportunidad de estar hoy con todos vosotros. Lo primero de todo, recordar la situación tan grave que ha pasado con la Dana y un ánimo a todas las personas trabajadoras y a todas aquellas que se han visto afectadas por este drama, que bueno, pues no hay que olvidarlos y que estamos con ellos no ahora y en el futuro, que yo creo que es importante no olvidarnos de la situación que están pasando. A partir de aquí, bueno, pues me voy a presentar. Yo, como bien ha comentado, soy Paloma Fernández, soy responsable del área de Previsión Social Complementaria de Comisiones en Cataluña. Y bueno, ya algunos me conocéis, otros no. Voy a explicar un poquito el funcionamiento que tenemos a nivel de comisiones. Ya sabéis que somos, por tanto no lo voy a explicar, pero sí lo que hacemos en el área de previsión social complementaria aquí en Cataluña. El equipo que formamos en el área, lo que nos dedicamos y lo que hacemos, yo creo que algo muy importante a nivel de la previsión social complementaria. Todos sabéis que la previsión social complementaria no es nueva. Los planes de pensiones de empleo empezaron hace muchísimos años con la estabilización de los compromisos por pensiones y toda la evolución. Es verdad que al principio hubo mucho trabajo en el que Jordi Jiménez fue uno de los mayores trabajadores y que promocionó los planes de pensiones de empleo, y hay que recordarlo y siempre agradecerle su gran labor. Hubo un estancamiento, es verdad, la previsión social no se ha desarrollado de la manera que todos pensábamos o creíamos que podía ser, por diferentes motivos, por la composición de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, o incluso porque había dentro del sistema, dentro del sector, siempre ha habido una especie de contrapuesta entre la pensión pública y la previsión social. Es verdad, Elisa, que decías que ahora se ha superado. Bueno, había muchos sectores en los que decían que la previsión social complementaria se tenía que desarrollar porque no íbamos a llegar a tener pensiones públicas. Zanjemos este debate ya, digamos que tenemos una pensión pública suficiente, y no intentemos promocionar la previsión social complementaria en contraposición de la pensión pública. La previsión social complementaria y los planes de pensiones de empleo se basan en una pensión complementaria, y esto es lo que ha de ser. Entonces, a mí me parece perfecto que ya en estos ámbitos digamos que se ha superado el debate, ojalá sea así, y que no consigamos más allá de que las personas trabajadoras y el sector lo entiendan. Nosotros desde el área nos basamos en diferentes pilares, como la previsión social, entre formación, asesoramiento, acompañamiento y negociación colectiva. Nosotros, a las personas que forman parte de las comisiones de control, que esta mañana han recordado que son uno de los principales y de las principales protagonistas de la previsión social complementaria, les dedicamos una parte bastante amplia de nuestro tiempo a hacer un asesoramiento y una formación. Si las personas que forman parte de las comisiones de control no se forman y no se capacitan, las comisiones de control no funcionarán bien. Es verdad que tienen muchas personas que los asesoran, los acompañan, pero son ellas mismas las que tienen que formarse, y a través del curso que fomentamos aquí, que fomenta la universidad y el Observatorio del Posgrado Universitario para Comisiones de Control, estamos consiguiendo que la gente que forma parte de estas comisiones de control tengan toda esa capacitación. También, evidentemente, desde comisiones obreras intentamos hacer cursos para que ellos se vayan formando a nivel de financiero y también de negociación colectiva. Y ese es un papel importantísimo que hacemos desde el área de previsión social complementaria, que pertenecemos al ámbito de la negociación colectiva y de la acción sindical, que no podemos estar en otro espacio. Nosotros intentamos formar a aquellas personas que van a los convenios a negociar, las plataformas de las empresas, de los convenios sectoriales y de los convenios territoriales, de ámbito territorial que tenemos,
que entiendan qué es la previsión social complementaria, qué es un plan de pensiones de empleo. Para nosotros es importantísimo porque entendemos que es un instrumento para conseguir una negociación del salario diferido que nos aportará valor y que creemos que es positivo para cuando lleguemos al momento de nuestra jubilación. Y para nosotros es tan importante que lo entiendan las personas que negocian como muchas empresas. Nos encontramos también que hay muchas empresas que no entienden qué es la previsión social complementaria y también intentamos dentro de este ámbito pues explicarles un poquito. Nosotros entendemos una previsión social complementaria con una contribución por parte del empresario o de la empresa. No solo podemos fomentar que las personas trabajadoras ahorren, sí, pero es que nuestra mayor rentabilidad es la aportación, contribución que hace el promotor a los planes de pensiones de empleo. Si vemos la cantidad de partícipes que tenemos en el sistema actual y entramos más al detalle y vemos cuáles son la cantidad de sus derechos consolidados, seguramente podríamos llorar. Podríamos llorar. Y aquí es algo que tendríamos que trabajar entre todos. Es muy importante la aportación, la contribución de las empresas a los planes de pensiones de empleo. Y no porque tengamos un beneficio fiscal, no, porque creemos en un ahorro futuro y que es un salario diferido que tenemos que negociar. Bueno, esto es uno de los aspectos más importantes también nosotros en la formación a los negociadores. Tenemos muchos más temas, no sé si me alargo más porque no sé cómo vamos de tiempo. Un minuto. Bueno, pues el área de previsión social complementaria hace todo esto. Nosotros intentaremos siempre negociar en los convenios la previsión social siempre y cuando, y esto es algo que tienen que tener la gente muy clara, no sea un salario que nos quiten del incremento salarial directo. Nosotros no podemos ir a un convenio a decir, quítame parte del incremento salarial directo para metérmelo en previsión social. Es muy complicado. ¿Lo haremos? Hombre, cuando haya unos salarios que sean no dignos, muy dignos, a lo mejor sí que nos lo podemos permitir. En algún convenio sectorial se podría permitir. Pero tenéis que ver la visión general que tenemos en la negociación colectiva. Hablamos de incrementos salariales, salta la alarma. Esto... esperemos que sea una falsa alarma y no estemos incendiándonos. Hombre, no cuesta tanto hacer incrementos salariales, que va bien que vamos bien en la economía, ¿no? Bueno, este es nuestro mecanismo. Y algo que no puedo dejar de decir, porque si no, sería que no está dentro de mi ADN, es, por favor, ¿cómo vamos a promocionar e impulsar los planes de pensiones de empleo a nivel de la administración pública si todavía no tenemos una partida presupuestaria para aquellas empresas públicas y administración pública? Esto es inviable, es inviable. No podemos promover la previsión social si los trabajadores que tienen muchísimos, que muchos están en planes de pensiones de empleo, ya tienen el instrumento abierto, pero llevan desde el 2012 sin aportaciones. Y ya no hablemos de qué aportaciones, porque podemos ver que 15 euros al mes de aportación o 100 euros al año de aportación, ¿esto es previsión social complementaria? A lo mejor el debate ya no son si tenemos instrumentos, que los tenemos, muchos instrumentos para hablar de previsión social, pero vamos a hablar de qué tipo de contribuciones empresariales tenemos. Y luego, cuando haya unas contribuciones empresariales de la administración pública que ya estén adecuadas a lo que se supone que debe ser un ahorro, hablemos también de aportaciones contributivas de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero vamos a hablar de aportaciones de las contribuciones de las empresas, por favor. Muchas gracias, Paloma. Se merece el aplauso. No solamente porque compartimos tus palabras, lógicamente, sino además yo te agradezco mucho la transparencia y cómo lo cuentas. Carlos, todo tuyo. Gracias, Marcos. Bueno, la ventaja en estos ámbitos, la ventaja que tenemos Paloma y yo, es que hablamos siempre al final, ¿verdad? Y entonces ya podemos decir lo que nos venga bien, lo que nos parezca, ya como todo lo que la mayoría de los que han estado presentes querían escuchar, ya lo han escuchado, pues ahora venimos nosotros a explicarles nuestra realidad. Yo, Marcos, como creo que la pregunta más interesante de la que nos queréis hacer es la primera,
Si me paso, me lo quitas luego. Pero ya luego no será importante. Lo tienes a tu disposición. Perfecto. Yo ahora cuando subía, yo estoy aquí, soy secretario de Política Institucional de la UGT de Cataluña, llevo 27 años dedicándome a esto del sindicalismo, que es una dedicación, no es una profesión, igual que la política, es una dedicación, no es una profesión, y era trabajador y soy trabajador de una empresa, ¿bien? Y tengo aquí un amigo en primera fila que nos conocemos desde hace muchos años, que es Jordi. Hoy estoy aquí y Jordi sabe que tenemos una agenda muy complicada porque es él el que está ahí y me ha provocado para que venga, y por el respeto y el cariño que nos tenemos y también al observatorio, pues estoy presente hoy aquí. Si no, estaría en Madrid, hubiese hablado como la parlamentaria por la pantalla. Mi experiencia en este ámbito es, bueno, yo soy abogado en ejercicio, pero los abogados en este tema, pues es muy complicado el ejercicio de la profesión aquí, muy técnico, muy de temas financieros, muy de temas actuariales, muy complicado, además muy aburrido. Hostia, yo le tengo un aprecio a Mary Bardesi de CPPS porque es una gran abogada y además le gusta. Yo siempre se lo he dicho a Mary, te gusta, esto es tremendo, es tremendo. Yo aquí, pues experiencia como sindicalista, pues como Jordi sabe, pues casi una década en una comisión de control de un plan de pensiones y un lustro, bueno, casi un lustro. Yo creo que me echaron antes, ¿no, Jordi? Como presidente de la comisión de control. Me echaron antes, ¿verdad? Tú estabas presidente, me echaron antes. Además me echaron por un conflicto que tuvimos con la Subdirección General de Seguros, ¿te acuerdas, no? Creo que recordar. Sí, me denunciaron. Yo no sé, Jordi, que sabrá si ha habido alguno más que ha tenido que ir a declarar allí en una... No tienes por qué profundizar si no quieres. Yo creo, ganamos porque me defendió el abogado Félix de CPPS y teníamos la razón y ganamos como casi siempre, aunque a veces no nos dan la razón. Yo voy a empezar por algo muy interesante que ha dicho Marcos en su presentación. Marcos ha dicho, yo a mis hijas, y Marcos es un buen padre, estoy seguro, yo también, yo también. Marcos le dice a sus hijas, ahorrad, hijas. Yo a mis dos hijas, a Alba y a María, 24, 20 años, les he dicho todo lo contrario. Toma ya. No ahorréis para una vivienda. Tienes 24 años, tienes 20 años, si ahorras para una vivienda, es posible, pero improbable que dentro de 10 años tengas dinero para dar una entrada. Porque, hija, no es solo dar la entrada. Es pagar los impuestos, luego vas a ir a vivir allí, tendrás que pagar la luz, ¿sabes? Para ver, tienes que encender la luz, eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. Y necesitas agua, y no ahorres. Para una pensión dentro de 45 años, no ahorres, no ahorres. Invierte en cultura, invierte en educación, en formarte, invierte en conocimiento, invierte en tener una actividad deportiva óptima, invierte en tus relaciones personales, invierte en viaja. Yo no lo pude hacer. Viaja, aprende idiomas y viaja. Invierte, hija. Para las pensiones y la vivienda vamos a hacer otra cosa. Lucha, no dejes de luchar nunca. Lucha por una vivienda digna, porque es un derecho humano, aunque esos de ahí te digan que eso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es una milonga y que la Constitución española, la sacrosanta, esa, lo reconoce como valores. No, lucha porque es un derecho humano. Y por una pensión digna, la mía y la tuya, la de tu abuelo, lucha. Por una pensión digna, pública. Porque, hija, te vas a pasar toda la vida cotizando. Y tu empresa, que tu empresa no es del empresario, la empresa es un espacio de convivencia y tiene muchos agentes, no solo los empresarios, los trabajadores de la empresa son empresa, los clientes de la empresa son empresa, los proveedores de la empresa son empresa, los vecinos de la empresa son empresa. En tu empresa, lucha por eso. Lucha. Fíjate qué
Pero yo creo que a lo mejor tú a lo mejor mañana dices, hostia, este tío, oye, que sí, que ahorréis, pero luchemos también, ¿no? Luchemos también. Por lo tanto, desde mi conocimiento y desde mi vivencia, como presidente de una comisión de control de un plan de pensiones muy importante, ¿lo digo? Venga, el plan de pensiones de Aguas de Barcelona. Muy importante, de una tradición extraordinaria, que viene de los años 60, de cuando existía aquello del sindicato de agua, luz y electricidad, y se crea el plan de pensiones. Un plan de pensiones de prestación definida, ¿eh? Esos que los técnicos decís que quiebran el sistema y tienen un riesgo financiero horrible, tremendo. Pues empezó siendo un plan de prestación definida, que luego se transformó en un plan de aportación definida, porque era cierto, generaba unos riesgos para el sistema terrible, pero no de las pensiones de los trabajadores, que garantizaba el 100% del salario en pensión de todos, también de los directivos. Eso, la actual dirección de Aguas de Barcelona, hace una década, lo paró en seco, topándolas. Eso es digno. Por eso, yo soy sindicalista, pero no todos los empresarios son mal, no todo lo contrario. Este país lo hemos construido, patronales y sindicatos, con mucho esfuerzo y a pesar, a veces, de parte de la clase política. Por lo tanto, luchar por unas pensiones públicas, dignas y suficientes. Bien, y luego hablemos del resto. Ya vamos a hablar del sistema complementario. Y yo, no sé si os habéis fijado que estoy todo el rato mirando para allá. Y veo a mis amigos de Vidacaixa, no sé si hay alguien de aquí de Vidacaixa. Hola. Unos pocos. Bueno, yo me acuerdo de Marta de Pablo, de compañeras vuestras, buena gente, ¿eh? Olga, perdón, Olga. Es que yo soy Carlos de Pablo y tenía otra Marta de Pablo, Olga de Pablo. Le dais recuerdos de mi parte, gran persona, gran profesional. Veo a los compañeros de CPPS. Quiero acordarme aquí, yo creo que sería justo, de Ignacio del Barco, una de las personas que yo he conocido que más ha sabido de esto. Era un genio, era alguien especial, alguien del que aprendí mucho, muy especial. No siempre era, ya lo sé yo, no siempre era, pero una persona de la que aprendí mucho, que nos dejó hace unos años. Veo a CPPS, veo a mucha gente, pero no veo a las personas trabajadoras, que son los propietarios de los fondos, porque estos dineros son de la gente. Este sistema no se crea para crear oportunidades de negocio al sistema financiero. Si alguien piensa eso, está muy equivocado. Este sistema se crea, y Paloma hablaba de la exteriorización, fíjate, no lo quisieron llamar ni exteriorización, de la vergüenza que les daba a algunos, lo llamaron exteriorización. Allí aprendimos mucho, algunos de nosotros, en la exteriorización de los planes y fondos de pensiones. Este sistema se crea porque muchas personas trabajadoras que habían aceptado que parte de su salario fueran a esas pensiones futuras, se encontraron que en diversas crisis de las empresas o cuando se extinguía su relación laboral, desaparecía el dinero. Y claro, hay una directiva que dice, hombre, eso no puede ocurrir. Y la Ley de Seguros del año 95 corrige eso en una disposición adicional primera. Dice, oiga, saquen del ámbito del poder de las direcciones de las empresas esos dineros y generemos un sistema para garantizar que ese dinero no se pierde. Pero ese es el objetivo fundamental, ¿eh? No es otro, ese es el fundamental. Ese es el esencial. No nos equivoquemos. A los trabajadores y a las trabajadoras que somos los partícipes de los planes de pensiones, los beneficios que puede dar el plan, por si no lo sabéis y no os lo han dicho, y os lo dice alguien que fue presidente de la Comisión de Control, nos importan muy poco. Lo que queremos son garantías. Garantías de que nuestro dinero no se pierda. Y somos conscientes de que cuando se pone en el circuito financiero ese dinero, corre muchísimos riesgos. Yo los he vivido. A mí me llamaron en el 2007, no sé si Jordi se acordará, cuando empieza la crisis fuerte, me llaman los compañeros de Vidacaixa y me dicen, convoca urgentemente una reunión de la Comisión de Control que hemos de pegar un viraje en las inversiones y hemos de cambiar de fijo a variable, un 5%. Si no, esto se hunde. Yo, como soy de letras y de números no entiendo, digo, ¿cómo que a variable? No me fastidia, variable, eso es variable, que es que varía. A ver si vamos a quitar de tocho y pues sí, y suerte que lo hicimos, suerte que con vuestro asesoramiento el impacto de la crisis para ese plan de pensiones fue sostenido. ¿Bien? Por lo tanto, a nosotros los beneficios que del plan
nos importa de manera subsidiaria. Lo que nos importa es la garantía de que ese dinero no se pierde. Primera cuestión. Y segunda cuestión. Por supuesto, si tiene beneficios, revierte en el plan. Sí, claro. Pues que te diga Jordi. Claro, no lo veas tan claro, porque de lo que hablaba antes, los tiros van por ahí. Entonces, una noticia para todos los profesionales del sector, desde el agradecimiento absoluto de la ayuda que nos dais, y acabo. No perdáis nunca la perspectiva de que ese dinero es de los trabajadores, que es salario diferido, y de lo que se trata es de garantizar que ese dinero no se va a perder nunca. Ese es el primer objetivo, más allá de los intereses corporativos del sector, de las direcciones de las empresas y de todo esto. La culpa ha sido tuya, por la introducción. Y la culpa es de Jordi por poner un sindicalista en vuestra vida, cosa que no tendría que hacer nunca, pero Jordi es así, de valiente, y lo ha hecho. Y bueno, yo os he dicho lo que pensaba. Yo creo, como introducción, para que tengáis claro lo que piensa la Unión General de Trabajadores, que también es lo mismo que piensa Comisiones Obreras, que en esto vamos siempre juntos, va por ahí. Muchas gracias, Carlos. Ya veis la mesa de contraste que me ha montado Jordi y que, claro, me ha descolocado bastante el orden que tenía, pero que vamos a intentar reconducirlo, seguro que podemos. Te dirá que es tu amigo, siempre lo hace. A ti te lo hizo, ¿no? Sí. Bueno, sigamos adelante, que se nos va además el tiempo. Bueno, yo tenía ahora preparado una pregunta para cada uno de ellos. Voy a rogar que seamos un poquito breves para ir ciñéndonos un poco al tiempo. Empezaría por ti, Elisa. Además, si quieres apuntalar algo de lo que, pero en 30 segundos, por favor, te pediría que, retomando aquellas medidas que propusisteis para dinamizar toda la parte de los planes, pues que focalizaras en alguna de ellas y nos dieras algún input de cómo se está desarrollando, qué posibilidades tenemos y si podemos esperarlo en breve. Fenomenal. Gracias. Solo por una cosa, cuando he dicho claro, es que me ha salido del alma, porque me estaba refiriendo, como la propia ley de planes de pensiones dice que los fondos de pensiones son patrimonios separados, propiedad de los partícipes, pues es que estaríamos hablando de un delito si los beneficios no fueran para los partícipes, y entonces esa ha sido mi reacción estomacal casi de claro. Bien, vuelvo a las medidas. Como decía antes, presentamos un plan de 15 medidas. Y, bueno, pues lógicamente compartimos todas, pero por cuestiones de tiempo me voy a referir solo a algunas. Fundamental el impulso inicial. Entendemos que se podrían establecer unos incentivos que fueran más intensos al principio para generar esa capilaridad y que lleguen los planes a todo el mundo, y además es pues lo que se ha hecho en otros países, es lo que se hizo en Reino Unido, por ejemplo, incentivos mayores al principio y además con una ventaja. El sistema actual que tenemos de reducción en base permite también perfilar para distintos colectivos. Si, por ejemplo, la ley hablaba de incentivos para rentas más bajas, para jóvenes, y lo cierto es que tampoco es que estén. Entonces, pues por ejemplo, hablemos de las mujeres. Cuando vemos los partícipes de planes de empleo, solo el 45% somos mujeres. Cuando tenemos por lo menos nuestras madres, nosotras ya no lo sé, pero bueno, se supone que somos más longevas y por lo tanto pues esa necesidad sería superior. Entonces, unos estímulos más personalizados y más intensos al principio, esta sería la primera medida. La segunda que propondría es que mientras no se pueda aportar a un plan de empleo porque no exista, porque no salga de la negociación colectiva o porque requiera sus tiempos, porque los convenios colectivos tienen su tiempo de vigencia, pues que se pueda aportar a otros instrumentos del sistema individual y luego se haga todo el trasvase conjunto tan pronto como en la empresa y el trabajador tenga ese plan al que aportar. Y digo esto porque en los últimos años hemos perdido 10.000 millones de euros en aportaciones que no se han podido realizar por esta situación de reducción de límites y ausencia de planes de pensiones de empleo. La tercera cuestión que diría es la relativa a una campaña institucional de promoción de planes de pensiones, y esto es fundamental porque inspira confianza, porque genera educación. Antes ha comentado Jordi algo sobre el Eurobarómetro, decía que estamos en el cuarto lugar por la cola en términos de educación financiera, pero en mi opinión hay algo que todavía es mucho peor. La pregunta, no sé si anterior o posterior del Eurobarómetro, era
¿cómo considera usted que es su cultura financiera? Y ahí estábamos el 7º o 8º por el principio. ¿Qué quiero decir esto? Que no sabemos, pero creemos que sí. Y eso es una fórmula magnífica para el fracaso. Entonces, bueno, creo que una campaña institucional sería muy bueno y creo también que hay que predicar con el ejemplo y que efectivamente una ley de impulso que tiene 3 colectivos y que uno de ellos es el de los trabajadores públicos y que todavía no se hayan reactivado desde el 2012 las aportaciones, pues abre muchos interrogantes. Breve. Muy bien, me has pillado. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Vamos contigo, Araceli. Me gustaría saber si desde la óptica del Ministerio, del organismo que representas hoy aquí, si efectivamente se van a llevar a cabo alguna medida de las que son potenciales y que igual no conocemos. Entre ellas tenía el tema de la activación de los planes de las administraciones, pero evidentemente eso ya lo hemos dicho muchas veces y igual no tenemos contestación. Con lo que te haría la pregunta de la separación de los límites fiscales de los financieros a la hora de aportar a los planes. Si hay algún tipo de iniciativa al respecto, si se ha estudiado. A ver qué nos puedes decir. Bueno, con respecto al tema de la reactivación del plan, aunque me has dicho que no me lo ibas a preguntar, te respondo igualmente. Por parte del Ministerio sí que ha sido una propuesta que hemos intentado impulsar sin éxito, pero bueno, seguiremos trabajando en ello y bueno, intentaremos eso, que se puedan reactivar las aportaciones, que puede beneficiar a un número tan elevado de partícipes como es el plan de la AGE y quizá en un futuro movilizar este plan a un fondo de promoción pública. Con respecto a la diferenciación de los límites financieros y fiscales, la verdad que por parte del Ministerio no es una propuesta que se esté barajando. En todo caso, las competencias del Ministerio de Seguridad Social en este ámbito son limitados. Y si bien el límite fiscal lo determina, en este caso, el Ministerio de Hacienda, el financiero Economía, quedamos un poco al margen de estas actuaciones. En todo caso, todos los incentivos que se han incluido en la Ley 12/2022 siempre han ido de la mano de los 3 ministerios, han sido consensuadas y debatidas y habladas. Vale, si eso te iba a preguntar, si era un tema de coordinación o de que esté en la mesa o no esté en la mesa, que son 2 temas distintos. Claro, no, actualmente no es un tema que esté encima de la mesa. Gracias. Muy bien, pues vamos con la siguiente cuestión. Paloma, te iba a preguntar 2 cosas, pero una ya la hemos tratado, no la vamos a saltar. Nos interesa mucho conocer cuál es la posición de vuestra organización sobre el tema de la liquidez que se activa ahora para las aportaciones con 10 años de antigüedad. Si hay algún posicionamiento claro sobre el asunto y si creéis que los planes de empleo va a tener repercusión especial esto. Y ya aprovechando, si nos quieres contar algo de tu posición en la Comisión de Control Especial. Vale. Bueno, la primera parte, evidentemente, nosotros como comisiones, ya lo hemos dicho en muchos ámbitos, estamos totalmente en contra de la liquidación de los 10 años, de la liquidez excepcional de los 10 años. Entendemos que es contrapuesto ante la idea de una previsión social complementaria a largo plazo. Por tanto, lo único que podemos entender es que puede perjudicar a la mayoría de aquellos planes de pensiones de empleo que acojan esa medida, que tienen que hacerla voluntariamente dentro de las especificaciones y modificar sus especificaciones para que lo hagan. Creemos que es totalmente negativo. Primero, porque es verdad que no va dentro de lo que se entiende como complemento para la prestación de la seguridad social, que saques ahora un dinero para y comprarte algo porque lo necesites, aunque lo necesitaras. Es que no es una cuestión, es a futuro. Además, tiene que tener afectación, tiene que haber una afectación clara en las políticas de inversión y creemos que eso puede perjudicar a la mayoría del colectivo que se mantenga en los planes de pensiones de empleo. Por tanto, no he sido yo. Estoy aquí, me están haciendo un... creemos que es totalmente negativo. No, ya está. Nosotros hemos recomendado a nuestras comisiones de control que no lo hagan. Evidentemente, cualquier comisión de control es libre de cambiar sus especificaciones. Yo sé que hay empresas, planes de pensiones de empleo, que lo están acogiendo, algunos para todas las aportaciones y otros solo para las aportaciones voluntarias. Creemos que puede ser un gran perjuicio para las comisiones de control al final, porque no conseguiremos nuestra política de inversión sea adecuada
a lo que nos estamos planteando como objetivos. Por tanto, no estamos de acuerdo. Respecto a la comisión promotora, bueno, el día 22 de octubre salió una modificación para adecuar la normativa en algún aspecto de la comisión promotora, comisión especial, perdona, pero todavía no nos hemos activado, no vamos a engañar. Tenemos ganas, creo que se pueden hacer muchas cosas, puede ser interesante, pero todavía no hemos activado el mecanismo, por tanto, estamos en espera de poder hacerlo. Imagino que falta contenido, ¿no? ¿Qué falta contenido? Bueno, faltan que haya planes simplificados o planes de empleo que vengan a los fondos públicos. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Carlos, contigo me da miedo ya la pregunta. Te voy a hacer algo muy genérico, ¿vale? Pero sí te pediría que te ciñas un poco a la cuestión, si es posible, quizás, como bien decías, aquí hay mucho sector económico representado y probablemente todos sabemos lo que pensamos unos de los otros. Probablemente lo que menos conocemos es lo que piensan los trabajadores, los que están en las plantas, los que están en el día a día en su puesto de trabajo. ¿Qué opinan de que las organizaciones sindicales, las empresariales y todo el sector intenten promocionar este tipo de modelos? ¿Qué opinan de eso? Si están de acuerdo en que eso se promocione y si están de acuerdo en suscribirlo. Porque al final yo entiendo vuestra función de contarlo, de promocionarlo, pero al final los que tienen la última palabra son los trabajadores, lógicamente. Si esa percepción la tenéis, y si la tenéis, me gustaría conocer, si es posible, si está sesgado por edades y por sectores, que entiendo que sí, pero me gustaría, si tienes alguna información al respecto, que nos lo cuentes. Bueno, no es muy concreta, pero bueno, sí voy a intentar ceñirme. Pero te voy a hablar de percepciones y sobre todo datos que ya nos han dado antes. Es decir, los planes y fondos de pensiones, a qué colectivos de trabajadores, a cuántos trabajadores afectan. Ha quedado claro y latente que afecta a colectivos muy concretos de grandes empresas y muy poca gente. Por lo tanto, en las empresas la cuestión, los trabajadores, la negociación colectiva, este no es uno de los elementos estructurales esenciales. Por lo tanto, no lo es, porque no afecta a tanta gente. No afecta a tanta gente. Evidentemente, allí donde hay planes y fondos de pensiones y donde hay una tradición, pues allí sí que es muy importante. Y allí sí que yo recuerdo que cuando las elecciones a la Comisión de Control eran con listas abiertas y se podía votar a los diferentes representantes, al final siempre se presentaban listas por las organizaciones sindicales presentes y al final siempre la gente votaba a quien tenía confianza, a la organización sindical que tenía confianza. Por lo tanto, ahí está demostrando que le interesa el tema, porque confía en su gente y quiere que su gente esté en la Comisión de Control. En las empresas donde están evidentemente no hay planes y fondos de pensiones importantes, sí que es un tema importante y estructural y que condiciona la negociación colectiva. Eso lo hemos vivido en toda nuestra historia. Es decir, cuando hacías un expediente de regulación de empleo en una empresa donde había un plan de pensiones importante, este era un elemento estratégico clave y estructural. Yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? También nos ha servido no solo para hacer mejor las cosas desde la perspectiva del propio expediente, sino para reformular el propio plan de pensiones y adaptarlo y adecuarlo. Porque una vez tienes una herramienta diseñada, modificarla es tremendamente complejo, Cuesta mucho, porque, bueno, cuesta. Y ahí sí que los profesionales, y esa es mi historia y mi vida, nos habéis ayudado mucho. Yo hablaba antes de Vidacaixa, hablaba de CBPS, puedo hablar de Mercer, los que conozco. BBVA no tanto, porque los sufrí en la exteriorización de los planes y fondos de pensiones. No los sufrí mal, sino porque ellos también estaban bastante aturdidos por la situación y lo vivimos todos muy mal, ¿no? Es decir, fue un momento muy difícil y muy complejo. Pero sí que ahí los profesionales nos ayudáis. Yo recuerdo que cuando ha habido un expediente de regulación de empleo, ahí habéis jugado un papel importante porque la cuestión de las pensiones eran muy relevantes y muy importantes. Pensar que cuando se diseñan los primeros planes de pensiones, y yo hablaba antes de prestación definida, era una herramienta que nos permitía no que los trabajadores tuviesen más dinero cuando se jubilasen, sino que se pudiesen jubilar antes. Porque lo que hacía el plan era compensar lo que perdías de porcentaje de la pensión. Y eso nos permitía jubilar a la gente a partir de los 61 años.
en las empresas donde tenemos planes de pensiones de prestación definida. Si el plan de aportación definida es un buen plan de aportación definida y la aportación es importante, eso nos lo permite hacer también después. Pero la percepción es esa. Sí que en las empresas donde ya existen ya hay una tradición, pero donde no la hay, no. Y sobre todo, y acabo, con la exteriorización de planes de pensiones, pensar que ya había muchos compromisos en los convenios colectivos que recogían compromisos por pensión. Y nosotros dijimos, comisiones de nosotros, hombre, es una oportunidad de oro, porque esto no ha habido dotación, no hay un duro. Nadie ha organizado en el sector, ni por el ámbito de la patronal, ni nosotros, ni conjuntamente, no hemos organizado esto. Bueno, pues ahora que hay que hacer herramientas y dotar, pues desarrollemos esos compromisos que hay en los convenios colectivos sectoriales. Que yo recuerde, ¿sabéis cuántos se constituyeron y Jordi igual me corrige, que yo recuerde, ninguno. Ninguno, no se hizo ninguno. En el 2002, ninguno, yo no recuerdo. No sé, igual Jordi, Jordi es una de las personas que yo más respeto en este espacio porque sabe de verdad. Jordi igual me viene luego y me dice, sí, mira, hubo estos dos. Yo no lo recuerdo. Y ya tenía responsabilidades en la Federación y en sectores como el de la energía o de la química, que había muchos compromisos. Gracias, Carlos. Bueno, ¿me queda tiempo para hacer un titular de cada uno? ¿Sí? Uy, vamos bien de tiempo, no me lo creo. Un titular. Vale, pues os voy a pedir a los cuatro, por favor, una cosa muy rápida. 30 segunditos, empezamos por Araceli. Bueno, pues nada. Por mi parte, pues poner en valor la actuación que se está haciendo desde las administraciones públicas con respecto al desarrollo de los planes de pensiones, de empleo, y que parece que estamos ya empezando a ver los resultados de aquella primera normativa en el año 22. Pues yo diría sistema multipilar, incentivos potentes y trabajo de todos. Y luchemos por eso. Bueno, pues yo, negociación colectiva es lo que nos toca, convenios sectoriales, convenios donde podamos llegar a negociar, pero siempre sin olvidarnos que la contribución de las empresas, además de la aportación que puedan hacer los trabajadores individualmente, pues, y las personas trabajadoras, pues nos interesa. No somos periodistas, hacer un titular complejo. Las prestaciones sociales, el derecho a una pensión digna es un derecho humano. Y eso solo se garantiza con las pensiones públicas. El sistema de previsión social complementaria es eso, complementario, con el objetivo de que un día no sea necesario porque en nuestra sociedad tengamos pensiones públicas dignas. Muy bien. Perdón. Pues nada, vamos a ir concluyendo el panel. No soy capaz de hacer un resumen de lo que hemos hablado, ¿vale? Pero seguro que todos ustedes han tomado nota. Por lo tanto, por mi parte dejamos el panel aquí. Gracias.